la clase de salud mental en el trabajo, ¿sí? Eh, bueno, vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a partir con cómo ustedes, eh, qué piensan cuando hablamos, qué asocian cuando hablamos de salud mental en el trabajo, ¿sí? De qué se trata, según lo que ustedes piensan, sienten, se preguntan. Luego vamos a exponer algunas ideas y la idea es que podamos ir conversando, hablando, preguntando, intercambiando dudas, preguntas que ustedes tengan y que, claro, lo pueden hacer por el chat, como también pueden pedir la palabra para que podamos hablar. Entonces, me gustaría saber, para partir, cuando pensamos en esto de salud mental en el trabajo, ¿qué les gustaría aprender? ¿Y qué piensan ustedes que pueden también aportar, digamos, a esta conversación, también a partir de su rol como dirigente? Pues ahí yo los leo, o podemos pedir la palabra y yo los escucho. ¿Qué les gustaría aprender hoy? La idea, buenos días. La Buenos días, idea es Daisy. aprender a diferenciar cuando estamos con una salud mental correcta y no bajo una conceptura de depresión o acoso laboral en base a la buena salud de nuestro trabajo. Buenísimo, buenísimo. Ahí tocaste dos cosas bien interesantes. Salud mental, claro. ¿Cómo saber cuando uno está como con una buena salud mental? Y tocaste el tema del acoso. Sí, muy bien. Voy a anotarlo para que vayamos conversando. Muy bien, gracias, Daisy. ¿Qué más? Recuerden que pueden también escribir por chat. Buenos días. Me gustaría aprender también cómo mantener un equilibrio mentalmente en el trabajo. Idea de equilibrio mental. ¿Ya? Más que nada aprender a separar, no sé, problemas, cosas así. Separar problemas. Problemas, como que, ¿en qué piensas cuando dices separar problemas? ¿De O qué estás hablando? laborales y, o sea, para transmitir a los trabajadores, no sé. De repente traen problemas de la casa, cosas así. Sí, ese también un gran tema que toca Gustavo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? O también opiniones, ¿sí? ¿Les Hola, buenos días, profesor. Buenos días, Víctor. Cosas, temas laborales como, a ver, plantear lo que plantearon los compañeros. Creo que hay otra que mucha gente pasa por alto y, por ejemplo, se dan mucho el tema de las licencias médicas en los temas laborales, ya por estrés, psicológicamente. Aquí en Chile lo que más tenemos problemas nosotros, por ejemplo, a nivel nacional, es el tema de los conductores, el transporte público. Y ese es un tema que no está exento. El tránsito en Santiago es una etapa bastante estresante en Santiago en el horario peak, ya sea en la mañana o en la tarde, en la salida de los trabajadores. Es un tema que para todo el mundo complica. Y por otra parte, hay temas políticos, por ejemplo, en el área no solamente de locomoción colectiva, sino que también la cadena de transporte a nivel nacional, los temas tarifarios, por ejemplo, que son un problema de todo el mundo en Chile. Ujú. Y con los bajos sueldos que hoy en día hay, por ejemplo, que son 400.000 pesos el mínimo, que no deja de ser, ¿ya? Creo que es algo que la gente no puede vivir con 400.000 pesos. Ya no está la vida para vivir con 400.000 pesos hoy en día. Hace rato, claro. Bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, A ver, mientras tanto, Alejandro en el chat nos dice buenos días, me gustaría saber qué cosas nos pueden afectar en el trabajo mentalmente. Y eso es bueno, y no nos damos cuenta. sí, ese es uno de los primeros temas interesantes de lo que vamos a conversar hoy respecto de... eh, hay cosas que se naturalizan, se invisibilizan. Como justamente también pregunta Virginia respecto y preguntaba también, dice al comienzo, sobre los temas, por ejemplo, de acoso laboral. Hay cosas que uno cree que son tratos
Así es la vida, así ha sido siempre. Y claro, también es interesante poder empezar a mirar y y poder visibilizar, considerando además la tarea que ustedes hacen respecto también del apoyo a otras personas, finalmente. Julie dice buenos días. Muy bien, buenos días, Julie. José, tiene la mano levantada? Sí, profe, buenos días, Muy buenos días, lo José escucho. Marrambio. Nada más quería tocarle un tema de que nosotros trabajamos en empresa AgroSuper ¿Ya? Eso. y el trabajo de nosotros es más bien el encierro que se produce al momento de trabajar y el estrés que también pues, se produce el trabajador, qué consecuencia le trae a uno al momento de trabajar en condiciones así. Netamente hay hartos trabajadores que van tirando licencias médicas psicológicas por este tema y a veces la empresa lo normaliza y ve que los trabajadores lo hacen porque quieren, ¿no? Ah, No por una necesidad de ellos mismos, del estrés que produce el encierro en la empresa, de no tener un buen ambiente laboral y se ve bien afectado y no es reconocido realmente por la entidad, pues. No es reconocido, no está reconocido como dentro de las enfermedades profesionales que está en el ámbito laboral ujú. y algo que se está viendo bien fuerte ahora en la empresa, que Disculpa, no, José. Cuando dices encierro, ¿te refieres a encierro, digamos, también, por ejemplo, descríbeme el lugar, digamos, cuando me hablas de encierro para hacerme una idea del tipo de encierro? claro, es como un frigorífico, tú Ya, estás todos sí. los días frente en luz artificial, Ya. no tienes ese minuto como para salir a tomar aire. Estás Mira, prácticamente todo el turno encerrado en una sala con luz artificial y realmente eso te va desgastando igual. mira, tocaste ahí, hay tres variables ahí que son relevantes: frigorífico, o sea, temperatura; luz artificial, condiciones de iluminación; y ventilación, pues, aire. Sí, por supuesto, Hola, no es una buena mezcla. Muy bien, muchas gracias. Ana, Rubén, Juan, vamos a dejar esas palabras y de ahí yo voy a tomar lo que están trayendo. La escuchamos, Ana, buen día. Hola, buenos días. Mire, en realidad yo quisiera saber qué tanto le puede impactar a un trabajador el exceso de recarga laboral. Eso por una parte. Y lo otro, que también Ah, eso también conlleva afectar la vida familiar del trabajador por esta misma circunstancia. Y lo otro que acaba de tocar mi compañero, el tema del encierro, que no todos los trabajadores, por ejemplo, en las empresas tienen derecho a un break, que sería algo ideal dentro del horario, la jornada laboral que el trabajador pudiera tener. Y esto como no está establecido por ley, entonces se queda a la voluntad del empleador. Tal vez sería mm. una de las soluciones para que esto no pudiera seguir ocurriendo, que los trabajadores se estresen con tanto trabajo y que eso conlleve a un mayor número de licencias médicas. Eso me gustaría también a mí abordar Bien, respecto al tema. Muchas gracias. gracias también. Sobrecarga y vida familiar. Gracias también por traer eso. Eh, Rubén está en la lista, me aparece aquí. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Eh, bueno, mi inquietud es la siguiente. Antes de la pandemia ya aparecían importantes estudios que indicaban que Chile tenía cifras alarmantes con respecto a la salud mental de los trabajadores. Y si le sumamos la emergencia sanitaria y toda la situación que hoy día se está viviendo, es muy preocupante. Y preocupante es que uno percibe que desde el empresariado no hay sensibilidad. Es cosa de ver un poco de interés, no digo todas las empresas, pero son las menos las que han optado por avanzar en el tema de las 40 horas o reducción progresiva de la hora de trabajo.
Entonces es increíble, es muy difícil comprender esta situación, entendiéndose que también hay importantes estudios que indican que un trabajador contento en el lugar de trabajo indica que 12.8% el desempeño que aumenta cada trabajador. O sea, los beneficios son notables, son grandes, y entonces uno dice, está bien, las empresas funcionan con criterios de mercado o económico, pero ¿cómo descuidan las personas? No se entiende. Esa es mi inquietud. Buen punto, gracias Rubén, porque claro, como tú bien señalas, si el trabajador está contento, se siente bien, puede producir mejor, claro. Entonces uno dice, la pregunta es, ¿cómo no se entiende si no es algo tan desconocido? Sí, es interesante. Perfecto, una reflexión. Sí, bien. Muy bien, vamos con dos palabritas más y comenzamos a mostrar. Raúl y José Luis. Hola, buen día. Raúl Merino, Planta Alimentos, Pro Miranda. El asunto es cómo saber reconocer los tips que uno siendo representante de los trabajadores. Aprender a reconocer los tips de cuando un trabajador está en situación de riesgo en salud mental. Lo que pasa es que nosotros como grupo de empresa, por decirlo así, Ya. donde nosotros trabajamos, es un operador por puesto. Entonces trabajamos prácticamente solos en nuestros puestos. No es como en otros sectores donde hay una línea de selección, donde trabajan 14 personas haciendo lo mismo. Nosotros no, trabajamos individualmente. Por lo tanto, tenemos que batirnos en distintas funciones, ¿ya? Ya. Tanto es como monitoreo de equipos, como trabajo manual, ¿ya? Abastecimiento y otros sistemas, ¿ya? Eso conlleva una carga tanto física como mental, ¿ya? Porque siempre se está trabajando bajo la presión de la producción, ¿ya? La idea no es se cuestiona mucho el asunto de lo que es las paradas de línea, qué sé yo, los tiempos de abastecimiento, ¿ya? Entonces, eso conlleva que la gente anda todo el día corriendo, estresada. Nosotros en reuniones de un par de años anteriores hemos conversado mucho con las sugerencias, con toda la jefatura, sobre lo que está AgroSuper al debe con la salud mental de las personas. Si bien es cierto, ellos cuentan con un departamento donde tienen bienestar, psicólogos, que son las mismas personas que ocupan para cuando uno entra a la empresa y le hacen los estudios psicológicos. Bien, yo decía, ¿por qué no ocupar a uno de esos psicólogos y hacer un operativo, ¿ya? Por todas las plantas, ¿ya? Ajá. Y ver en qué condiciones están trabajando las personas. Pero nada, pues, al parecer se ha hecho caso omiso al respecto al tema. Muy bien. Y tanto en la planta de alimentos como en los varios sectores han pasado circunstancias donde han habido accidentes, ¿ya? En algunos más que otros, ¿ya? Hay sectores de la fauna que a lo mejor hay accidentes menores, pero son leves. Nosotros rara vez tenemos accidentes, pero la mayoría de los accidentes son fatales, ¿ya? Los que hemos participado en rescate y los que hemos visto compañeros de años morir en línea, ¿sí? Resulta que en el momento de lo que hubo, oye, ya, pucha, lamentable, te dan una explicación poca, Claro. pero nada más, o sea, esto yo lo conversaba hace un par de semanas atrás con la sugerencia. Resulta que cuando uno participa en un rescate, la imagen de la persona que está herida o la persona que ya está fallecida en línea,
te perdura por bastante tiempo. Tú después andas viendo la imagen, te queda ahí, y realmente ayuda psicológica no hay, porque te mandan a la ASH, qué sé yo, una visita, y te dicen, oye, no, si aquí, acá, te golpean un poco la espalda, no, tienes que trabajar tranquilo. Esa es la respuesta que te dan, que tienes que trabajar tranquilo. Oh, Sin embargo, tú vuelves a la línea y ya te están presionando. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de nosotros es saber en estos momentos cómo saber reconocer, tener los tips para ver cuando una persona ya está bajo la presión y poder, no sé, tratar de ayudarlo de alguna forma. Y muy eso bien. sería pues, agradecido. Gracias también, Rubén. Muy bien. A ver, hay cosas que hay que considerar acá respecto como a los misterios del trabajo. Ahí vamos a trabajar básicamente como qué pasó como con el COVID, porque venimos saliendo de eso, de salud mental. Vamos a trabajar, vamos a hablar sobre la idea de sufrimiento en el trabajo, que esto es el trabajo real y el trabajo prescrito. Algunas ideas de la cooperación, el bienestar y el trabajo. Y bueno, ¿cómo pensar en esto de, como ustedes decían, apoyar, detectar? ¿Cuál será el rol de lo que uno puede, el rol del dirigente también, pensando en qué puede hacer respecto a estas temáticas? Primero que todo, me alegra mucho escucharles abiertamente de hay problemas, hay que hacer algo, porque si uno lo mira esta discusión 20 años atrás, la salud mental era un problema como casi como para los débiles, digamos. Uno hace bien su pega, uno está fuerte y uno le echa para adelante porque la salud mental es un problema secundario, digamos. El que tiene tiempo tiene problemas de salud mental, el que no tiene nada que hacer sufre, ¿sí? Y en eso, bueno, a propósito de los datos que también nos traía el compañero, acá podemos ver algunas ideas. Cuando pensamos en, por ejemplo, los efectos del COVID. Ya, ¿qué vino a hacer el COVID? El COVID vino a agudizar lo que ya existía antes. O sea, ya venimos en una situación en que hay un estrés permanente, donde venimos, como dice ahí la lámina, desde el año 2008 los trastornos mentales son el primer lugar de las licencias. Sí, estamos hablando de que eso ya es una constante, pero claro, vino esta situación de pandemia y agudizó, ¿sí? Empeoró. Si las condiciones eran malas, se volvieron peores. Si las jefaturas eran malas, se volvieron peores. Y los que eran buenos, bueno, y las que eran buenos también se tendieron a valorar mucho más. En ese sentido, hoy día uno podría pensar también en una encuesta que hizo la H sobre un aumento de quienes presentan sospechas o problemas de salud mental. Y casi la mitad de los encuestados considera que su estado de ánimo es peor que antes de la pandemia. Sí, también bueno, se observó el aumento, como ustedes dicen, de licencias médicas, y también subió el gasto por pagar justamente incapacidad laboral por trastornos mentales. Entonces uno ve un contexto en el cual eh, el problema se ha agudizado, ha adquirido relevancia, eh, y bueno, uno puede pensar básicamente que hoy día la patología de salud mental explica la mayor cantidad de días perdidos, 50.000 días al año. En la encuesta ENETS, que es la encuesta nacional del trabajo, que solo se ha realizado digamos, en el periodo 2000-2010. Se supone que ahora abrieron la licitación para hacerla, no contamos con datos frescos, pero ya en esa época, en el año 2010, la ENETS mostraba con 21% de los trabajadores se ha sentido melancólico, triste o deprimido por un periodo de 2 semanas, con mayor prevalencia en las mujeres. Esto es del 2021. Cuando miramos el gráfico arriba nos encontramos que, claro, las licencias se dispararon respecto a lo que está asociado como el COVID como confirmado sospecha, pero la salud mental justamente también ahí se disparó y bueno, y después vienen las enfermedades musculoesqueléticas, que siempre son como las tres, digamos, las dos principales, y bueno, dermatológica, respiratoria u otras patologías. Sí, estamos hablando de que aquí, mirando solamente las que se reconocen de origen laboral, porque ese también es un tema. No todas las enfermedades las reconoce la mutualidad. Y eso yo creo que es importante tener claro. Porque en el fondo las mutuales no reconocen cuando el hecho es aislado. O sea, a usted le pasó algo, usted va, presenta su situación, lo vamos a evaluar. Pero si resulta que usted fue una vez y en los últimos 6 meses no presentó nada, significa que esto no está asociado al trabajo. Aun cuando se va a hacer un puesto de estudio laboral, se entrevistan a la jefatura, se hacen observaciones en terreno, pero requiere de alguna manera eh, la mutualidad tener como un registro constante. ¿Sí? Aquí como empezando como a responder a propósito de cómo apoyar, bueno, lo primero que hay que apoyar es que hay que ir a la mutual. Tiene que ir a la mutual aun cuando y usted está en su derecho de hacerlo, y eso es importante porque eso va generando precedentes respecto a
a constatar que hay enfermedades de origen laboral y a tener que generar modificaciones, ¿sí? Eso es un tema relevante de considerar. Por otro Pero, lado, perdón, pidamos la disculpe, palabra porque, es que pidamos la palabra porque anoten las preguntas, yo termino esta parte y respondo, ¿sí? Para listo, que gracias. me escriben Ya. por el chat la pregunta y yo la respondo. Eh, por otro lado, es importante pensar, aquí por ejemplo hay un cuadrito que muestra como la distribución. El primero son enfermedades asociadas como el músculo esquelético y también justamente como decíamos, la tendencia esta, al salud mental. Eh, ¿Qué es lo que se puede sentir? A propósito de la pregunta que hacían de cómo detectar. Bueno, cuando uno tiene un problema de salud mental, aparecen sentimientos de miedo, ira, tristeza, entumecimiento, preocupación, que no significa, en ese caso, estar triste no significa que uno esté deprimido, o sentir miedo, o sentir rabia, pero son efectos que uno empieza a pensar en su bienestar emocional. Como que uno, por decirlo así, a ver, aquí cada quien se conoce, ¿sí? Y aquí lo interesante es cómo uno reconoce en su propia experiencia lo que le está pasando, ¿sí? Cómo se está sintiendo. Y eso se expresa, por ejemplo, en cambio en el apetito, en la energía, no tengo ganas de moverme, bajar, no tengo ganas de hacer las cosas que hacía antes, tengo dificultad para concentrarme, para tomar decisiones, lo que también es interesante porque en el fondo si tengo dificultad para concentrarme y tomar decisiones, bueno, aumentan la posibilidad de accidentes, porque justamente muchas veces en la tarea tengo que estar como concentrado para. Por otro lado, también uno puede encontrar dificultades para dormir, desde dificultades para conciliar el sueño, es decir, para quedarse dormido o despertarse en medio de la noche, o pesadillas. También hay reacciones físicas, dolores de cabeza, dolores corporales. Aquí lo interesante es que son situaciones cuando uno lo piensa en el trabajo, eh, que es como que a uno no le habían ocurrido antes, ¿sí? Durante la pandemia muchas personas empezaron con sentimientos, además de, digamos, gente que no había tenido insomnio empezó a tener insomnio porque, bueno, estábamos en una situación, que todavía estamos, en que da mucho miedo, hay angustia, a enfermarse, a contagiar a otros, a la muerte y muchas veces más que a la de uno, a la de los seres queridos. Entonces, se agudizaron las condiciones, se empeoraron los problemas de salud y eso también se reflejó, por ejemplo, en el aumento del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, digamos, que eso también los datos que entrega el Senda muestran cómo aumentaron los consumos, incluso los consumos por delivery, eso es lo más gracioso, digamos, el asunto, pedir por delivery drogas, así están funcionando, aumentó el consumo. Y a nivel, pero ahora bien, el tema aquí para mí es entender que la salud y el trabajo van juntas. Entonces también hay que pensar cómo esto se expresa en la vivencia del trabajo, porque usted puede estar legítimamente pensando asustado, con miedo, lo que pueda pasar, pero también hay cosas que tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, no hubo cambios en la adopción de medidas de protección personal. ¿Sí? Así como aquí tiene una máscara para el día, no hubo cuidado de... Y eso a uno lo afecta. Lo que se generó en aumento de ausentismo y rotación, que generaron a su vez sobrecarga. O sea, había menos compañeros y los que estaban tenían que aumentar la carga de trabajo. Dificultades para conciliar la familia y el trabajo, conflicto entre pares, jefaturas y otros, aislamiento, que fue lo que nos ocurrió, imposibilidad también de esto que ustedes decían, separar los problemas, desconectarse del trabajo. Igual es una forma rara de decir desconectarse, porque nosotros no somos lavadoras o refrigeradores que nos conectamos, nos enchufamos, nos desenchufamos. Pero claro, hay una tendencia a tratarse uno como un electrodoméstico. Entonces, claro, hay una idea de desconectarse. Y ahí, bueno, hay algo que es claro, uno no se puede desconectar, digamos, uno puede separar, pero esa separación siempre es más bien, eh, se hacen arreglos para eso. Usted no es una persona en el trabajo y usted es una persona en la casa. Usted es la misma persona todo el tiempo. Pero claro, cuando no se pueden resolver los temas de un ámbito, se pasan al otro. ¿Sí? Y ahí es donde, claro, ahí es donde también hay límites concretos. En esa línea, por eso la legislación, y bueno, y eso es lo interesante también además del momento histórico en el que estamos, de empezar a pensar por cosas como que tienen que ver con las condiciones del trabajo, respecto al cumplimiento de turnos, respecto al tener que responder solicitudes, demandas fuera del horario. Bueno, la estabilidad laboral, digamos, siempre la amenaza de que uno pueda ser despedido, quedar sin pega, que se cierre algo, claro, genera también esa inseguridad. Se traduce en problemas, como decíamos, para dormir, para descansar también en el tiempo libre, como que el tiempo que uno tiene libre no lo puede disfrutar, ¿sí? Cuesta también priorizar sobre la carga de trabajo y las condiciones de trabajo se fueron afectando. Entonces tenemos síntomas como a nivel individual,
pero que tienen relación con cómo también esto se afectó en la manera en que se organizó el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que aprendió el mundo del trabajo en general, en el mundo? Aprendieron dos cosas. Lo primero es que a las personas, para que estén contentas, más allá de los beneficios que tienen que haber, que de hecho las personas los valoran. ¿Cuáles son los beneficios que se valoran más? El bono marzo. Los bonos de marzo son valorados de igual manera por hombres y mujeres, pero una de las cosas interesantes que pasó también es que se valoraron más que están dentro de lo que los trabajadores, esto es una encuesta que hizo la Sodexo respecto de beneficios, está, como decía, el bono marzo, está dentro de los primeros lugares el hecho de poder contar con sala cuna y permisos y de postnatal para padres y para madres. Aparecen como las estrategias que hoy día las personas más valoran. De hecho, los varones hoy día han valorado más, aun cuando las mujeres siempre se terminaron haciendo cargo en pandemia de las cosas de la casa en mayor medida, pero los hombres han valorado más medidas que permitan conciliar el trabajo con la familia. Y eso ha sido un cambio importante. Lo otro que también se vio es que hoy día uno no solo necesita, como decía, no solo necesita beneficios, uno necesita tener claro lo que está haciendo en el trabajo, las condiciones, que contar con las condiciones, porque aquí viene, y a propósito, cuando alguien preguntaba y decía, ¿será que no entienden? Y la verdad es que el problema es que, sí, pues yo puedo decir que no lo entienden, pero no es que no lo entiendan porque no puedan no quieran entenderlo, es que de verdad no pueden entenderlo. Porque hay dos concepciones del trabajo. O sea, hoy día nosotros vivimos en una idea del trabajo en que hay dos opciones. Una, la clásica, los trabajadores solo quieren sacar la vuelta, son flojos, ¿sí? Versus, que es la concepción de la que yo parto, en que toda persona, independiente del trabajo que quiera, quiere hacerlo bien. Por ejemplo, esto que contaba el compañero cuando decía, los carros están malos, entonces ocupamos el apilador eléctrico. Él quiso hacer bien su trabajo. Y eso, por ejemplo, fue mal visto. ¿Por qué? Porque fue mal visto porque, claro, también como dice el dicho, el que sabe, sabe y el que no es jefe, digamos. Los jefes no es necesario que sepan o que entiendan del trabajo. Es necesario porque su trabajo no es hacer el trabajo, su trabajo es controlarlo. Claro, si usted tiene un jefe que ascendió del trabajo que usted tenía y se convirtió en jefe, claro, se supone que sabe, ¿sí? Pero por eso también pasa esto que traía el compañero, porque el que sabe, sabe el que no es jefe, entonces muchas veces no se entiende que para hacer el trabajo hay que hacer otras cosas. Las personas, a mi juicio, quieren hacer bien su trabajo, el que sea. El problema es que cuando uno no tiene condiciones para hacer el trabajo y uno está agobiado, uno de a poco empieza como a renunciar al trabajo, lo que hoy día se llama como renuncia silenciosa. Hago lo justo nomás, marco, si aquí al final nadie me valora, nadie me reconoce. eh, entonces, claro, pasa eso. En esa línea, también lo que las empresas que hoy día mejor, como también decía el compañero que decía, si el trabajador está más contento, no solo que esté más contento porque tenga permiso o incluso mejoras salariales, está más contento cuando se consideran las condiciones y hay foco en la prevención. Las mejores empresas invierten en la prevención. Nuestro problema es que nuestra idiosincrasia chilena es herencia del patrón de fondo. Entonces siempre tiene la idea de que la gente se sube por el chorro, ¿sí? Y que no hay que tenerlos cortitos y que no se olviden quién manda. Esa idea que tenemos en la cultura es súper dañina para el mismo trabajo. O sea, cuando uno, por ejemplo, pregunta así como empresarios extranjeros, lo que más dicen, por favor que hayan sindicatos. Porque si hay sindicatos, yo sé lo que están pensando todo, puedo tener claro cómo puedo ayudar, cómo puedo mejorar, sé dónde invertir. En cambio, nuestra cultura es una cuestión de que cada quien aquí se salva solo, entonces genera la idea de que uno muñequea, se generan privilegios, se generan malos entendidos, se generan conflictos. ¿Sí? Y lo otro, bueno, que uno quiere que lo escuchen nomás, pues, sin juzgar. Entonces, en esa línea, esas son las cosas que uno aprendió. Muy bien, voy a leer acá el chat. Dice algunas cosas que aparecieron. Dice acá, Julie dice, nosotros los extranjeros sí, pues, sufren discriminación. Claro, lo que nos decía, ha tocado aceptar trabajos con sueldos muy bajos, claro. Así es. Víctor dice, la empresa te hace parecer que tiene una vida familiar. La jefatura te dice que los problemas los dejemos en la casa. Es que bueno, de hecho las empresas que mejor trabajan son las que logran conciliar ambas cosas porque se entiende que uno no puede separar las cosas. ¿Se entiende? O sea, las que lo ven mejor entienden y sobre todo en situaciones donde hay muchas tareas repetitivas. Miren, vamos a ver eso. Víctor Manuel dice, cabe resaltar que podemos indicar que la tasa laboral cayó en pandemia y después de la pandemia muchas empresas cerraron y nuevamente, claro, y se ha generado una reactivación del empleo, pero con un empleo de mala calidad. Y claro, contratar
en el fondo contratar implica hacer toda una inversión. Entonces, claro, hoy día esta suerte de flexibilidad y la tercerización genera esta vinculación precaria, un trabajo de mala calidad, digamos. Eh, y bueno, la mutualidad, como dice acá, está muy cuestionada al no reconocer patologías frecuentes. Es que eso es lo interesante, qué bueno que lo toque Raúl, porque casos de común, sobre todo en el trabajo que realizan muchos acá, tendinitis, el manguito rotador, claro, al final el colaborador tiene que tratarse en forma particular. Sí. Y ahí viene una cosa que es muy interesante a propósito. Una de las cosas que lamentablemente pasa en Chile, a propósito del acoso laboral, es también este acoso de que no tienes derecho o que tú estás siendo casi como de baja, es como casi como que tu calidad moral es mala porque te tomas el derecho primero, no es solamente muchas veces tomar la licencia, también el derecho que uno sea reubicado en tareas que no afecten esas dolencias y que permitan una reincorporación. Sí, entonces, claro, pasa esto que dice Raúl. Porque en el fondo, a ver, pensemos, si la mutualidad, es que este es el punto perverso del asunto. Si la mutualidad recibe, digamos, digamos, tiene un costo la atención. Si la mutualidad tiene que empezar a pagar más esas licencias porque están asociadas al trabajo, eso le aumenta la prima de lo que tiene que pagar a la empresa. Entonces, para poder mantener la empresa, digamos, la prima abajo, se califica, es mucho más engorroso la calificación de enfermedades. Pero por eso es que ahí es donde hay que generar, primero tener una sistematización de los casos, plantearlo, porque en la medida en que la empresa puede generar, digamos, y uno tiene que insistir una y otra vez para poder mantener generar como, ¿cómo se llama esto? Prevalencia, generar historia de la dolencia. Pero claro, como dice Raúl, el problema es que finalmente uno necesita tratarse de manera particular y eso afecta porque después empieza el tema de que no se pagan las licencias, se pagan hasta aquí, luego viene el tema de que hay que apelar y en eso se puede ir, y eso es parte como las debilidades de la legislación. Y bueno, eso es un tema. Ahora bien, pensemos. ¿Qué es lo que pasa aquí con el trabajo? El trabajo se ve, y nuestra salud mental en el trabajo se ve afectada por la forma en que está organizado el trabajo, las reglas, cómo se hace el trabajo, lo que hay que hacer, el contenido y las condiciones de ejecución, ¿sí? Así como traían esto de poca luz, poco aire o estar como, digamos, como en un frigorífico. En esa línea, podemos entender que hay variables que afectan también, y este es un concepto importante, el de los riesgos psicosociales en el trabajo, pensando en cómo afecta el medio ambiente físico, cómo está hecha la tarea, cómo está organizados los tiempos, la extensión de la jornada, la forma en que se gestiona la empresa, los cambios tecnológicos y otros factores. Y también hay factores personales, es decir, la propia autoestima, cómo uno se siente, el género, las mujeres siempre son más afectadas por este tipo de situaciones que dañan su salud mental, pero también por cuestiones incluso espirituales o étnicas de discriminación, eh, y cómo uno también tiene formas de pensar el mundo, eh, digamos, la forma de mirar, la forma de pensar, cómo uno afronta, digamos, la realidad, el locus de control, es decir, uno dice, básicamente, ¿es culpa del empedrado o es culpa de la cojera? Cuando las personas, algunas justamente pensamos que es mucha responsabilidad de uno, se generan muchos sentimientos de culpa y eso genera la idea de que uno no puede hacer nada. Y eso es básicamente lo que termina afectándonos. Por eso aquí, ahora, tampoco se trata como de echarle solo la culpa al empedrado. O sea, acá hay una mezcla son ambas cosas las que generan un problema. Por eso están estas determinantes individuales y estos determinantes sociales. Dentro de los temas que aparecen, por un lado, uno puede pensar en salud mental las exigencias psicológicas, en términos de la cantidad, la sobrecarga, la emoción, esconder la emoción. Y aquí otra variable, si yo tengo influencia o control sobre el tiempo, el sentido que tiene el trabajo, si puedo desarrollarme, esto que decían de estudiar y trabajar, las posibilidades de desarrollo. Sí, y por otro lado, otra dimensión importante es la claridad del rol, el conflicto del rol, es decir, esto que traían también de la polifuncionalidad, ahora tengo que hacer todo esto. Es un tema delicado. Y a eso se le asocia, claro, la calidad de los liderazgos, la relación con los compañeros. Y ahí uno puede ver acá, por ejemplo, la idea de la estima, que son las dos temas. Lo que está en rojo son como las cosas más importantes que uno puede ver acá en este estudio que se hizo entre el 2011 y el 2015. Y la preocupación de las cargas con las tareas domésticas, es decir, conciliar ambos espacios.
cuando uno mira así como, por ejemplo, cuáles son como las áreas que están más afectadas, uno puede encontrar servicios administrativos de apoyo, hogar, retail, servicios de hotelería, comercio, agricultura, ganadería, construcción, transporte y actividad artística y entretenimiento son como las áreas que están más afectadas, si uno los puede mirar, de acuerdo al registro que se hizo en esta encuesta del 2000 al 2010. Esto puede haber cambiado, pasa que no se ha hecho la actualización. Pero en general lo que ha mostrado es que se ha agudizado esto, es decir, pero por un lado, respeto a la seguridad social, lo que ustedes estaban diciendo, es una de las dimensiones que más también se resiente, el salario, por otro lado, la carga de las tareas domésticas, en la influencia sobre la tarea, es como usted tiene que hacer esto, callado y ejecutarlo, y la presión, ustedes esto que traen, ¿sí? ¿Se fijan cómo coincide que son las cosas que más preocupan? Y bueno, y más abajo como en el listado, el ambiente, el derecho a tener permiso, abusos y acosos, digamos, digamos, en el trabajo. ¿Sí? Eh, ahora bien, voy a leer dos cositas acá. Tenemos, dice Víctor, hoy en día las empresas como tienda física están a punto de quebrar porque tuvieron hace muy pocos días vender un 25%, sí, y no finiquitar a todas las personas que tienen. Sí, pues, o sea, eso también genera incertidumbre laboral. Exactamente, gracias Víctor. Claro, porque aquí lo que pasó es que todo el mundo estaba esperando el quinto retiro y todo el mundo invirtió en comprar un montón de stock. El punto es que como no salió, el stock quedó ahí ocupando espacio en las bodegas y ahora no tienen cómo liquidar justamente todo aquello y las ventas se vinieron. Porque claro, las cosas tampoco están como, digamos, no hay plata, digamos, justamente lo que ustedes traen. Mejoraron los empleos, pero mejoraron de mala calidad. Muy bien. ¿Qué cosas acá hay que entender? ¿Cómo va a pensar conceptos? Primero el estrés. ¿Sí? Cuando hablamos de estrés. Básicamente el estrés es una respuesta del organismo para enfrentar situaciones. ¿Sí? El estrés no es malo, de hecho. A veces uno necesita como un poquito de presión para poder rendir. El problema es que si eso es mucho rato, se produce un desgaste y la persona se daña. Y ahí se daña, como veíamos en el caso del estrés, por sobrecarga uno puede encontrar, digamos, sensaciones de puntadas en el corazón, dolores de cabeza, molestias corporales, tensión muscular, y además como se produce la mezcla de que para poder soportar muchas veces, por ejemplo, se abusa de bebidas energéticas, estimulantes, café, pero después hay que bajar, entonces alcohol, empieza a generar comida, la comida como para saciarse rápidamente, empieza a generar un cuadro en que en el tiempo el nivel de estrés baja nuestra respuesta y nos daña, ¿sí? Y eso tiene un tiempo, digamos, y bueno, en ese tiempo eh, las personas claramente también pasa que hay una cultura de hay que aguantar, el que no entiende esto no es para esto, hay una mucha cultura como de ser muy fuerte y aguantar, y eso también genera dificultades, cuando uno también dice, no, si esto depende de mí, hay que aguantar, esto es como, estos discursos como del tipo, esto es para hombres, digamos, el que no lo entiende, que se vaya. Claro, genera dificultad en términos del estrés. Ahora, ¿cómo entender un poco esto? Mira, acá hay un experimento como partió mirando todo esto. Aquí hay tres ratoncitos. Hay un ratoncito los ratoncitos tienen una ruedita, ¿sí? Y según la ruedita ocurre que se genera una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ratoncitos que mueven la ruedita y no pasa nada, no le llega la corriente. El ratoncito de la izquierda mueve la corriente, mueve la ruedita y le llega la corriente. Pero el ratoncito del medio si se fijan, mueve la ruedita, pero la ruedita no está conectada en rojo a la corriente, pero igual le llega en descarga. ¿Qué es lo interesante de esto? Que al ratoncito, y esto también se hizo con perro, el ratoncito, haga lo que haga, le va a llegar la corriente igual. Es decir, haga lo que haga, igual va a venir el choque. ¿Y qué es lo que genera? Bueno, genera mucha impotencia, genera desesperanza, en este experimento se ve que el ratoncito al final se entregaba nomás y saltaba la corriente. ¿Qué nos lleva a pensar? Genera una situación de estrés que justamente ya no tiene cómo responder, no tiene cómo escapar, no tiene cómo responder, se deprime. ¿Sí? Esa es la relación. Básicamente uno tiene que pensar que la depresión no es que el ratoncito se ponga triste. El ratoncito queda en una situación de impotencia en donde no está entendiendo nada. Haga lo que haga, las cosas no van a cambiar. Y eso genera mucha desesperanza y hay que aguantar nomás. Y eso empieza a generar una mayor exigencia en el cuerpo y bueno, y eso genera un daño. En ese sentido, un modelo para poder entender esto del estrés tiene que ver como con dos líneas importantes.
Primero, ¿en qué medida yo puedo tomar decisiones en mi trabajo? Y el otro tiene que ver con la carga, con la exigencia de lo que tengo que hacer. Cuando yo tengo que tomar, no puedo tomar decisiones, cuando tengo poco margen y tengo que solo obedecer y además tengo mucha carga, bueno, aumenta la tensión psicológica y de la enfermedad. Es decir, porque no tengo influencia sobre mi trabajo. Claro, hay otras tareas que cuando las personas tienen, aun cuando tienen mucha exigencia, pero tienen posibilidades de tomar decisiones. Entonces, cuando tienen posibilidad de tomar decisiones, aquí en el cuadrito número 2 se genera, digamos, una mayor disposición. Por eso ahí en verde, digamos, cuando ambas cosas coinciden. El punto está en que en general los trabajos industriales y repetitivos están asociados a poco margen de decisión. No pueden una influencia en el ritmo, en las condiciones, entonces se produce mucha tensión porque hay mucha presión. Entonces, claro, es un área de trabajo, como también decían a propósito del trabajo del transporte, en donde hay mucha tensión por el nivel de exigencia psicológica que tiene, y eso, claro, se traduce en una gran categoría como en estrés. Una de las variables sí que aportan esto es el apoyo social. Es decir, se ha visto que en el fondo yo puedo tener estrés, pero si estoy solo, es decir, nadie me apoya, nadie ve, nadie genera una idea se invisibiliza, claro, hay un alto riesgo para la salud, un alto riesgo para nuestra, digamos, de generar un estrés. Y lo que se ha visto es que cuando aumenta, hay apoyo social, y apoyo social muchas veces tiene que ver con, no solo como con la casa, si al final uno cuando llega a la casa no quiere hablar de la pega si lo ha pasado mal, porque no quiere preocupar a la familia, no quiere, digamos, que se estén preocupando digamos, que estén preocupándose de cosas que ellos no pueden controlar, uno no quiere hablar de eso. Entonces, claro, eh, digamos, ocurre que el apoyo social muchas veces tiene que ver con los compañeros de trabajo y bueno, y justamente los apoyos que puede entregar un sindicato, las organizaciones de los trabajadores, porque eso permite hablar además, porque en el fondo, ¿quién va a entender lo complicado de mi trabajo? Yo lo puedo explicar en la casa, ya, pero solamente mis compañeros son los que pueden entender lo que hago. Y esa sensación de que alguien diga, no, ¿sabes qué? Esto está mal, las condiciones no son las que corresponden, eso es un factor que protege. Ya el hecho de que alguien reconozca que lo que estoy viviendo digamos, es complicado, genera que disminuya el riesgo. Entonces, aquí este cuadrito uno ve que en el fondo, el colectivo, como ustedes ven acá arriba, mirando la pantalla a la derecha, es justamente lo que permite disminuir el riesgo. Porque aun cuando tenga usted, por ejemplo, un bajo control de la tarea, tiene mucha demanda, aquí donde dice alta tensión, que tenga un apoyo colectivo genera menos riesgo. Y como ustedes decían, hoy día trabajar aislado, ya no está la cuestión, digamos, no se trabaja en una línea. Claro, eso justamente es causal de mayor riesgo y se traduce, como veíamos, en mayor riesgo de enfermedad. Es decir, acá por ejemplo también se ve en este cuadrito, a mayor esfuerzo, si la recompensa baja, es riesgo de enfermedad. Y la recompensa no es solo el salario, sino que es la estima, sentirse seguro y también las posibilidades de recibir promoción. ¿Sí? De poder uno crecer, de desarrollarse. Las personas, los seres humanos, el trabajo es una cuestión que es fundamental, digamos, para nosotros como seres humanos. eh, Frente a esto. Bueno, hasta aquí. Ahora les devuelvo la palabra. Mientras Mané dice, lamentablemente que un trabajador se enferme no es creíble y si va a la H tratan de enviarlo a trabajar lo antes posible. Entonces usted se pregunta, ¿qué es más valioso, los números o los seres humanos para la empresa? Lamentablemente, ¿qué cree usted, pues? Sí, pues, son números. Entonces, claro, esto de tratarnos como de manera inhumana, bueno, esa es como la crítica que uno puede hacerle justamente a las organizaciones. Como usted decía el compañero que decía, hay departamentos, ¿por qué no hacen algo? Bueno, porque incluso porque creen que usted quiere, porque creen hay una concepción del trabajo en el cual el trabajo es como un medio solo para ganar plata para poder hacer algo. Y saben que todos los trabajos pueden generar un sentido, generan una manera, tienen efectos y externalidades para poder encontrarle un sentido a lo que uno está haciendo. Entonces, en ese sentido, claro, no hay mucho respeto a que hay un ser humano ahí detrás. Muy bien. Hasta aquí, preguntas, comentarios, les devuelvo la palabra. ¿Quiénes están? Porque aquí, bueno, mostramos como algunas ideas para poder entender esto que ocurre. ¿Sí? ¿Alguna palabra, comentario aquí?
¿Qué piensan? ¿Reacciones? ¿Preguntas? ¿O seguimos? Ustedes me dicen. Rubén, adelante, don Rubén. Lo escuchamos. Eh, bueno, la inquietud que por lo menos yo tengo como dirigente, yo creo que los compañeros y compañeras igual, eh, en una ocasión me llamó mucho la atención cuando en Santiago un gerente de la Caja Los Andes decía, nosotros más bien no lo llamamos dirigentes sindicales, sino líderes sociales. Y vaya uno a saber si tiene razón o no. Entonces uno tiene la mejor intención de colaborar en estos aspectos. Y en el tema de salud mental, yo no sé si pudiera, al final de la clase, me imagino, pudiéramos quedar más claro de cómo colaborar, de cómo aportamos, de cómo fortalecemos en nuestra actividad, en nuestro compromiso con nuestros representados, con nuestros compañeros, porque este tema es muy preocupante, pues. Esa es mi inquietud. Gracias, Rubén. Mire, se la respondo al tiro porque ¿qué es lo que se puede hacer? Lo primero es que el apoyo social, es decir, hay que ser capaz de primero reconocer que lo que está pasando con el compañero es real. Lo que a uno más le daña es creer que el problema es de uno. Es que soy yo el que no entiende. Es que yo no soy capaz, es que yo nunca fui bueno. Es que yo en general no, si por eso yo tengo este trabajo nomás que tengo. Eso es lo que justamente un discurso que empieza a generar, ya si uno ya está aquí hay que aguantar nomás al final. Eso justamente es lo que daña. Y reconocer que eso no es así. Es decir, que la persona no es que no sea capaz de hacerlo mejor o bien, sino que no hay condiciones de todo tipo. Condiciones ambientales, condiciones de cómo están organizados los turnos, el trato de la jefatura. Eso es lo primero. Reconocer que lo que está pasando es real. Porque si no, ahí uno se vuelve loco, uno cree que es uno. Eso es lo primero. Y segundo, tener claro estos conceptos implica apelar a ciertas leyes donde uno puede invocar justamente temas de seguridad en el trabajo, temas de poder reconocer lo que se llaman los riesgos psicosociales, es decir, poder reconocer qué es lo que son temáticas que afectan y que pueden ser calificadas y que las mutuales deben hoy día reconocerlas. De hecho, por ley, las empresas deben calificar en compañía con el comité paritario, deben realizar la evaluación de riesgos psicosociales, deben realizar esa evaluación y deben generar acciones. Pero para eso, claro, hay que generar un vínculo entre el comité paritario, el sindicato como representante de los trabajadores, aparece un representante también en la empresa en esta comisión, digamos, en este grupo para evaluar riesgos psicosociales. Porque es una herramienta legal para poder hablar sobre el trabajo. ¿Sí? Porque esto no se arregla con mejores sueldos solamente, sino que hay que cambiar la forma en que la organización del trabajo, y por eso yo decía, lo primero es reconocer que lo que está pasando es real. Juan, Hola, ¿me escuchan? sí, fuerte y claro. Ya. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha hablado. Me gusta bastante este tema y considero también que el gran problema de todo este asunto de la salud mental en el trabajo parte principalmente por esas malas legislaciones, esos vacíos legales que hacen que hay ciertas cosas que no se reconozcan porque la ley es muy antigua, no se le han hecho modificaciones, porque hay una burocracia tremenda de por medio en la cual uno tiene que hacer muchos trámites, muchas cosas para poder, eh, digamos, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra de cuando uno tiene que hacer una... ¿Para cobrar la licencia? No, cuando por ejemplo uno se ha rechazado, la apelación, ahí La está la palabra. apelación. Claro, Sí, la cuando uno hace apelación. las apelaciones, cuando uno tiene los tiempos de respuesta, todo eso es súper engorroso, súper burócrata. Entonces, todas esas cosas van, y ellos, la empresa o todos los organismos, las mutuales, todo eso, se acogen al plano legal y uno al final termina por ignorancia, por Sí, tiempo, por un tema de costo, termina después diciendo ya me aburrí y no sigo con este tema. así es. Entonces, también hay muchos temas de los mandos medios por ahí, de las jefaturas, que muchas veces no son las más idóneas para desenvolver ciertos cargos y a las empresas en general les interesa muchas veces
el número, como se dijo antes, y no la gente. Y preparan a las jefaturas para eso, para que la gente produzca y sin importarle las demás cosas que te están pasando. Y por otra parte también yo creo que hay que, para nosotros como dirigentes, es un desafío grandísimo y un desafío cultural en poder tener todas las herramientas y tener todos los conocimientos, cómo educamos a nuestra gente para que nosotros podamos aportar de una manera que minimicemos esas cosas. ¿Por qué lo digo? Lo voy a poner como en el ejemplo. Nosotros tenemos que tener claro que los descansos tienen que ser como corresponden, que las vacaciones tienen que tomarse como corresponden. Y, por ejemplo, yo trabajo en una empresa donde prácticamente se generan todos los fines de semana bonos, sobre todo en el área que yo pertenezco, en la cual yo no participo de los bonos hace bastante tiempo, porque escucho cómo la gente se queja de que no tiene tiempo, de que no tiene espacio y el día sábado hay bonos y por un tema, yo creo que también el enganche económico, están ahí. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que trabajar para que ese exceso de horas extras que de repente se dan en la empresa, de alguna manera las vamos minimizando, porque al final la gente, por temor, por necesidad económica, sigue explotándose cada día más y después termina en un problema de salud mental, producto de lo mismo, de todo esto. Entonces es una tarea igual, una responsabilidad compartida, Miren, de que a sí, veces uno desconoce ciertas cosas que tiene que aprender a decir no. Tiene que aprender a decir, aprender oye, a decir paremos este no. asunto. Sí, hay que aprender a decir no, pero el punto es que uno solo no puede decir uno, digamos, un no, sino que tiene que ver con el apoyo social. Miren, brevemente, porque vamos a hacer una pausa. Brevemente. A mí me tocó trabajar hace unos varios años con gendarmería. En gendarmería se estaba matando un gendarme al mes. En la caseta, balazo. Moría. ¿Sabes lo que nos dimos cuenta estudiando y lo que hicimos con los... Yo trabajé ahí con los gendarmes, que el problema era la deuda y la soledad. A trabajar, hacer los turnos, recibir el maltrato de los presos, estar endeudado, solo, consumo de alcohol, no quiero más. ¿Sabe cuál fue la solución? Bueno, ¿y ¿cuál era el problema y la solución? El problema era que como eran funcionarios públicos, podían endeudarse. Entonces, ¿cuál fue la solución que ellos mismos dieron en lo que trabajamos? A generar asesoría financiera entre el mismo grupo. Dejar de aprender a manejar cuentas, a evitar la deuda, eh, porque la deuda genera mucha culpa. Genera una cosa, yo me lo busqué. Entonces eso genera que tengo que aguantar todo porque se vive como un castigo y pago nomás. Y bueno, el punto es que los gendarmes terminaron pagando con su vida. Entonces ahí como una idea en eso, hay que ser capaz de, eh, digamos, de buscar el apoyo en otros y buscar formas de poder, por ejemplo, manejar este tema. Porque eso es lo que hace, la presión de la deuda es lo que hace que justamente uno no pueda salir. Por lo menos, por último, tenerlo claro. Alejandro, lo escuchamos. Y vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos para pensar en todo Hola, esto. hola, buenas tardes. Buenas ¿Se tardes. escucha bien? Fuerte y claro, Alejandro. Adelante. Ya, mire, justamente lo que usted estaba comentando. Muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta que los estrés más grandes vienen por las deudas, porque la gente tiene que taparse haciendo horas extra Sí. para poder cubrir las deudas, porque están en un espiral que no llegan a fin de mes y no pueden salir y cada vez tienen que generar más horas extra y cada vez se quedan con menos dinero en los bolsillos y la empresa maneja los datos de todas las personas que están sobreendeudadas. Y al momento de nosotros de negociar, siempre nos tiran en la cara de que qué se van a ir a huelga si están todos endeudados. Entonces, nosotros también nos hemos dado cuenta que sí, hay mucha gente que está endeudada, vive en esa espiral y no puede salir, pero ya es porque nosotros somos gente de trabajo, la mayor parte de la gente no fue a colegios con mucho prestigio y no tienen educación financiera. Entonces, la gente no sabe que ellos pueden gastarse el 25% de su sueldo y se endeudan, no sé, por el 50, el 60% de su sueldo, quedando con 40% para poder sobrevivir. Y eso los tiene a todos estresados, los Así es. tiene
todo acongojado y siento que por ahí va también un poco. Y por eso también se está tocando el tema de las 40 horas. Imagínate, se va a tocar el tema de las 40 horas, qué sé yo, van a bajar 5 horas y van a subir la hora extra. Entonces, entonces al final, no sé, yo creo que esto siempre va por parte de la persona, porque la persona tiene que dejar su tiempo para sí mismo, para poder reflexionar y pensar y vivir la vida, po, porque trabajar no es solo trabajar, trabajar, trabajar y morir. No es solamente eso, es mucho más Exactamente, que eso. exactamente. Entonces, siento que va por el tema de aprender a trabajar y también aprender a financiar, aprender sus finanzas uno, aprender a distribuir su dinero y también a matar un poco el niño, pues, el niño el que yo quiero, yo quiero, yo quiero y empezar a ser como un adulto responsable de mis finanzas. Mira, Entonces, qué bueno lo que toca. Qué bueno lo que por toca, ahí Alejandro. es lo que nosotros, o sea, yo me he dado cuenta también con mis compañeros de que hay algunos que son súper responsables, tienen sus deudas al día, y qué sé yo, pero hay otros que no, les cuesta mucho llevar sus finanzas, llevarlas bien. Y Mira, eso es, muy bien, mira qué buen punto tocas, Alejandro, respecto a matar, a como esto del niño interior del que yo quiero, quiero, quiero. Claro, un adulto, de hecho, y cuando un adulto además tiene familia, la diferencia entre un adulto y un niño es que el adulto, y además cuando es un papá o mamá, renuncia a la satisfacción inmediata de las cosas, a cambio de la satisfacción de los niños. Los niños lo que quieren, los niños son felices con una caja de cartón y una pelota para jugar. Si no hay tiempo para eso, pero gasto en TV cable, gasto en paseos, en salida, gasto en comida, gastos que uno puede ordenar. Eso por un lado. Y lo otro que es interesante también es, bueno, en qué medida también, cuando se habla del apoyo, los sindicatos no son espacios también para empezar a programar, a comprar juntos. No inventar la rueda. Estoy hablando de una cuestión súper concreta. Cooperativas de abastecimiento, personas que se organizan para comprar por mayor, para empezar a manejar formas de poder empezar a generar alivio, eh, digamos, en el consumo. Porque eso claramente es lo que hoy día también tiene la deuda. La deuda hoy día en Chile es el 45% de la deuda es por retail, es por comida. Eso es espantoso. Aquí Víctor Manuel nos dice, cuando un sindicato va a huelga, las negociaciones tienen que ser colectivas, claro, y favorecer no solo a los trabajadores, sino también a quienes los representan. Oye, ojo, amigo, cada persona puede realizar muy buenas compensaciones para sus trabajadores. Todo en el apoyo, claro, o sea, esa es la idea de agruparse, de estar juntos, para poder también transmitir que no son muchas veces cuestiones que le parecen a uno como importantes, sino que son una necesidad completa de un grupo. Y Raúl dice, es muy cierto lo que dice el colega, al igual que la baja jornada laboral, claro, cuando se bajó de 48 a 45, eh, algunas empresas la modificación que adoptaron fue extender el horario de colación de tal forma que el colaborador continuó manteniéndose dentro de la empresa la misma cantidad de horas. Así es. Es todo un tema justamente porque, a propósito de las 40 horas van a ser una baja progresiva por año. No, no sé si hoy día, pero lo personal, una opinión, si estamos en condiciones de pensar en que esa baja pueda ser así de gradual cuando tenemos un montón de cosas eh, todavía, digamos, que son urgentes, digamos, que a propósito de la salud mental. Una horita por año, se entiende que hay una idea de que se adapten, pero bueno, pareciera que la realidad muchas veces es más porfiada y necesita demandas más urgentes. Muy bien. ¿Qué podemos pensar? Porque uno puede pensar, bueno, y todo esto pasa con el trabajo será casi como un castigo. ¿Cómo pensar el trabajo? Mira, la palabra trabajo viene de... Estas son ideas para poder seguir pensando en todo esto. La palabra trabajo viene de tripalium, el cual era un instrumento de tortura. Eran tres palitos donde las personas se las amarraba y ahí se torturaba. De ahí viene la idea de que, bueno, de ahí viene trapalare, trapalare, viene trabajo. Y ahí viene toda esta idea de, como dice la imagen ahí, bendito sea el trabajo, dad gracias al Señor. Esta idea de me parto el lomo, me saco la mugre, eh, me pongo el yugo. eh, digamos, la experiencia de trabajar duele, ¿sí? Eh, entonces, aquí es importante pensar en la idea del trabajo eh, justamente como una experiencia en que sí, en el trabajo se sufre.
Y ese sufrimiento está en el cuerpo. Aquí estoy pensando en la idea de que se sufre no solo, porque acá no es solo como que uno se enferme. Sí, también hay enfermedades, pero también hay una sensación de malestar, de dolor, ¿sí? En el trabajo. El trabajo está asociado a eso. El trabajo, claro, el trabajo sí es un compromiso completo del cuerpo, donde uno desarrolla sus capacidades, ahora, desarrolla sus capacidades físicas, perceptivas, cognitivas y interacción con otros. En ese sentido, aquí podríamos pensar eh, amor y trabajo. Trabajo y amor, eso es todo lo que hay, decía Freud. ¿Y cómo sabemos cuando alguien está en buenas condiciones de salud mental? Cuando uno puede trabajar y amar. Si uno puede hacer una cosa o la otra, no está en condiciones. Ahora yo le hago una pregunta, ¿de qué se sufre más? ¿Del dolor de la separación o de la cesantía, la jubilación o no poder encontrar trabajo? ¿De qué se sufre más? Claro, en cada caso alguien va a decir que sufre de distintas cosas, pero si uno lo pensara así como en general, ¿de qué creen ustedes que se sufre más? Del trabajo. Del trabajo. Ya, claro, o sea, de hecho, cuando uno, digámoslo así, cuando uno va creciendo en la vida, claro, el amor a uno lo convoca, pero ya después uno entiende que, eh, digamos, como dicen por ahí también el dicho, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, es decir, sin trabajo. Y de hecho, justamente, eh, frente a los que a los que tienen mala suerte en el amor, bueno, el trabajo justamente los mantiene vinculados al mundo. Sí, el trabajo es súper importante, pero ojo, son las dos cosas finalmente. Eh, Son las dos cosas finalmente que sostienen la vida. ¿Sí? Entonces también cuando uno está, esto que decían, separar las cosas, claro, si uno está todo el rato con el tema de la pega, ¿en qué momento ama? Ama a sus hijos, a su pareja, a su familia tanto con quien vive como a la familia, digamos, a sus propios padres, ¿sí? Sí, pues son temas relevantes. Y bueno, y es y aquí Víctor dice, bueno, es una duda de cómo se regularizará el tema del horario. Bueno, es un tema que, bueno, las regulaciones, hay que poner la expresión para que esas regulaciones tomen y con propuestas. Claro, y buscar la ley se supone que tiene ese peso de obligación. Bien, el trabajo, de hecho, decía Freud, hace ya casi, impresionante, 100 años, casi, nos falta poco, unos años para los 100, que no hay nada más que ligue al individuo tan firmemente a la realidad como el trabajo, porque el trabajo lo inserta en forma segura en un fragmento de la realidad, lo hace parte de una comunidad, lo hace parte de. El trabajo es justamente lo que permite que el ser humano pueda mantenerse vivo, digamos, en términos de un crecimiento, ¿sí? Lo que decían ustedes, el trabajo no es solo como que, ay, ya, pucha, hay que trabajar. También el trabajo es relevante para formar su identidad. ¿En qué sentido? En que uno sabe para qué es bueno y no para qué es bueno. El trabajo genera la posibilidad de ponerse a prueba uno y decir, yo soy bueno en esto, resuelvo un problema, pienso en esto, logro una inteligencia creativa. Al tiro le doy la palabra a José. Por otro lado, el trabajo asalariado tiene que ver con... El trabajo es importante porque permite también entender justamente todo este tema de las relaciones de género, las desigualdades, las relaciones de dominación. En el trabajo se expresa esto, como también se expresa esta falsa idea de que hay trabajo como mental y trabajo de ejecución. El trabajo siempre, todo trabajo, el que sea, es un trabajo mental, es un trabajo de concepción. Todo trabajador, independiente de su tarea, está pensando, no simplemente que ejecuta una tarea o instrucciones. El trabajo tiene también en ese sentido un rol central en la vida de la ciudadanía. Uno se define, de hecho uno no dice yo trabajo en, sino que yo soy un oficio, yo soy parte de, ¿sí? En ese sentido, el trabajo tiene un rol importante porque a propósito del trabajo se producen también cambios en la política pública, que finalmente la política pública es la política, digamos. Los cambios en las políticas públicas dan cuenta de eso y el trabajo mueve justamente temas de reducción de jornada, las implicancias que tiene eso para la economía, las implicancias que tiene cuando uno piensa también la salud mental de los niños. O sea, los niños también lo están pasando pésimo. Los adolescentes lo están pasando pésimo. Nuestro adolescente hoy día se disparó también el consumo de droga, también el aumento de suicidio adolescente. Somos el país, en Latinoamérica, el país con mayor tasa de suicidio adolescente, porque también la clásica pregunta, ¿dónde están los papás? Bueno, los papás están trabajando, porque antes se podía pagar la casa con un sueldo, ahora con dos.
genera un nivel de sobrecarga y abandono y sufrimiento también de la vida familiar. Entonces, eso tiene implicancias también en la vida social. Y lo último, bueno, en el trabajo se produce conocimiento. De hecho, hoy día en salud mental en el trabajo, cualquier modificación que uno quiera realizar como intervención, prevención, lo que sea, hay que preguntar a los trabajadores directamente. Eso no hay duda. Eso de que venga un experto, mire y diga lo que hay que hacer, eso no se hace. O sea, bueno, en algún lado lo harán, pero eso no es lo que se hace en términos de poder realizar cambios como correctos. Siempre hay que preguntar. No es preguntar a los trabajadores por buenos modales, hay que preguntar porque ellos son los que, como el que trabaja, el que sabe. ¿Sí? José Marambio, usted tenía la mano levantada, lo escuchamos. No, netamente hablarle del tema de que usted decía que el trabajo es necesario. Sí es necesario porque al final, si nos damos cuenta, la gente mayor que ya está poniéndole término laboral al trabajo que están jubilando, se viene a pique y realmente de ser activo a pasar a ser inactivo, la gente se empieza a morir, se empieza a decaer, y eso está trayendo muchas consecuencias en la vida, en la Total, vida. muy buen aporte de José, exactamente. De hecho, en general uno sufre por exceso o por falta. Es decir, en este caso, no tengo pega o tengo mucha pega. ¿Sí? Se sufre, y claro, cuando la gente jubila, bueno, y si le sumamos el drama de las pensiones, claro, ahí la cuestión se vuelve más compleja. Eh, Hubo cambio en el trabajo. Hay una época en que el trabajo estaba más centrado en el equipo, en las metas colectivas, en el reconocimiento, que no es solamente las gracias o el sueldo, sino que también el hecho de que uno siente que lo que está haciendo se reconoce que, como dicen por ahí, vale la pena. Había una conciliación mejor en el tiempo de trabajo y el tiempo libre. Las negociaciones estaban pensadas justamente de manera más colectiva. Bueno, y por eso también en algún momento cuando uno revisa como la historia, las empresas ponían un colegio, un teatro, una cancha, financiaban una banda para que los trabajadores jugaran, fiestas, sí, porque se entiende que hay que conciliar ambas cosas. Y hoy en día no, pues hoy día estamos atravesando por cambios en el trabajo en que hay mucha competencia, metas individuales, no hay mucha movilidad también. Es decir, esto de que si uno se esfuerza va a llegar lejos, eso no está ocurriendo. Las personas hoy día no hay. De hecho, justamente una de las grandes quejas es que muchas veces a los que nombran jefe, uno dice, pero ¿cómo? La idea de que de hacer mérito no está. Alta doble presencia, es decir, que hay que estar pendiente todo el rato de lo que está pasando en la casa y lo que está pasando en el trabajo. Esto que decían ustedes de poder separar. Y mucha demanda individual antes que cada quien ve cómo se la arregla solo antes que pensar en una negociación grupal. Y en ese sentido, las patologías hoy día tenemos de sobrecarga, lo que se llama, bueno, tenemos el estrés, el burnout también, que es básicamente en profesiones donde hay y oficios de servicio, el karochi. El karochi es un síndrome que pasa en Japón, en los países orientales, pero particularmente en Japón, donde las personas se mueren trabajando. ¿En qué sentido? En que no descansan, no descansan, no descansan, no descansan, no duermen, no duermen, no duermen, estimulante y se mueren en el puesto de trabajo. Les da como un ataque y mueren. Y problemas de musculoesqueléticos, claro, por temas de sobrecarga, lo que decían ustedes, por ejemplo, el manguito rotatorio. Justamente también lo que decía José, las patologías de personas que son privadas del desempleo, que son despedidas, aumento de depresión, alcoholismo, otros consumos de droga, aumenta así también la violencia. Y como contrapartida también está el trabajolismo, personas que son adictas al trabajo. ¿Qué es eso? Ser adicto al trabajo. Básicamente que no se toma vacaciones, porque el trabajo le sirve como excusa para muchas veces no enfrentarse a los problemas de la vida amorosa, afectiva de la familia, la pareja. Personas que están siempre como en el trabajo pegado. Hay adicción al trabajo. Y buscan, y claro, es una adicción que se fomenta, porque qué mejor que tener un empleado que quiera estar siempre disponible para todos los trabajos. ¿Sí? Sergio, levantó la mano, lo escuchamos. Un escape, bien Gustavo. Hola, estimado compañero, don Manuel, buenas tardes. Don Sergio, Justamente de lo que estaba hablando el compañero anteriormente, claro, el tema de trabajar toda la vida, estar activo y después estar inactivo, es como medio irónico el tema. Yo, bueno, tengo 45 años y la verdad que yo estoy ya en lo personal, necesito trabajar, porque todos necesitamos trabajar, no para ser ricos ni millonarios, porque nadie va a ser millonario trabajando. Es para subsistir, un buen pasar, digámoslo. Sí, Pero hay un tema que yo, por lo menos,
en mi caso, excepcional, ya estoy medio cansado con el tema de los viajes, que el avión, que el bus. Ya a mí ya eso ya no me quita el sueño, ya no. Yo estoy predestinando, o sea, prefiriendo quedarme cerca de mi familia, de mis padres, de mis hijos. Eso es lo que allá apunto yo, porque la verdad que salir ya para afuera a trabajar, a faenar, yo soy técnico eléctrico, soy montajista. Y por ende hay harto rubro, qué sé yo, para afuera. Ahora estaba medio lento el campo laboral. Pero precisamente ya, ahora yo el lunes empiezo a trabajar acá en un área, en mi zona, en Temuco. Yo soy de Temuco, la ciudad de Temuco. Y prefiero trabajar eso porque ya la calidad de vida es más estable, a mi parecer. Yo sé que hay hartos jóvenes, compañeros de bajo los 30, qué sé yo, que ellos quieren salir a trabajar, a faenar al mundo laboral afuera. Y yo creo que este curso, esta instancia y esto que están haciendo ustedes es súper importante porque es como todo el comienzo de un proceso de trabajo. Y, y yo sé que más de uno de nosotros va a aprender muchas cosas, sobre todo de leyes, de muchas cosas que están en la contingencia ahora. Pues, así que, bueno, eso era como parte de mi aporte en realidad. Eso es Manuel. Buenísimo aporte, Sergio. De hecho, y recordé justamente el problema que pasó. No sé si ustedes se enteraron de lo que pasó aquí en Inglaterra a propósito de la escasez de combustible durante el segundo año de la pandemia, que pasó que nadie quería trabajar en los camiones repartiendo combustible. No, no es que no había combustible, nadie había para operar camiones para llevar el combustible. ¿Por qué? Porque los camioneros en general pasan entre 4 o 5 días, una semana arriba del camión sin ver a nadie, y como generó el tema de la pandemia, generó que las cosas se detuvieran, empezó a pasar esto que dice Sergio, empezó la gente a entender que de repente echaba de menos ver más a los hijos crecer, a veces que como apareció todo este tema de la muerte, y bueno, lamento si alguien tuvo que lamentar la pérdida de algún ser querido a propósito directa o indirectamente del COVID, las personas empezaron a valorar más el estar en casa. Como llegaron en Inglaterra, pagaban bonos del gobierno, no retiro, sino bonos del gobierno. La gente empezó a cambiarse de pega, a replantearse, y pasó que no había nadie para manejar camiones. ¿Sabes lo que hicieron para lograr manejar camiones y que llegara el combustible donde tenía que llegar? Subieron los sueldos y tuvieron que acortar la jornada. Solo así lograron poder contratar personal que pudiera operar esos camiones. Porque claro, entramos en una revalorización, cambian las prioridades, como usted decía bien, Sergio. A cierta edad, claro, uno dice, oh, qué choro, viajo, voy para allá, me muevo. Pero llega un punto que uno dice, ya, pero a ver. Y claro, son también las partes de las etapas vitales. Cuando uno ya llega a los 40, se supone que está pensando, a propósito también de lo que decía Alejandro, de cambiar el niño interior. Sí, es todo un tema. Y ahí, bueno, ahí justamente aquí Víctor dice, bueno, el trabajo, claro, el trabajo puede ser muchas veces un escape, pero también tiene un límite. Por eso, ojo con el trabajolismo. Y por eso también es complicado el tema de alguien que esté como trabajando todo el tiempo, y las leyes se supone que también buscan proteger, pero se tomen las vacaciones, porque si no puede generar un nivel de dependencia donde también no tiene relación con la vida social, ¿sí? Miren, buen dato, Víctor Manuel, un camionero de Chile acá. Ah, bueno, es que entre la ida y la vuelta demora 40 días. Sí, pues. O sea, todo el mundo elige un trabajo y claro, hay ciertas condiciones para poder pensarlas. Como a uno como psicólogo le dicen, oye, ¿a ti no te cansa escuchar problemas? ¿Cómo no le gusta? Pero claro, cada uno ve dónde le puede gustar, lo que no le puede gustar. Y hay veces uno dice, ¿querré seguir haciendo esto? Sí, pues uno se hace esa pregunta, bien. Y a propósito de lo que dice la propuesta de jubilar, sí, Carlos Slim, el mexicano, que dice dos cosas: reducir a 3 días de trabajo, pero ojo, miren lo que plantea, en 3 días, pero trabajar 12 horas diarias, para hacer 36 en 3 días. Claro, porque al hacer eso generaría más puestos de trabajo, eh, y al mismo tiempo podrías como absorber mano de obra, porque claro, en el fondo el gran problema cuando uno piensa en las crisis sociales es que las crisis sociales han estado marcadas por personas que tienen condiciones para trabajar y no pueden trabajar, y en ese sentido también buscan capturar el malestar, cuando dice tomar a los hombres que jubilarían a los 75 años, aumentar la edad de jubilación. Claro, el problema es que digamos, aumentando la edad de jubilación tendríamos a las personas más rato trabajando, pero bueno, ¿y qué pasa con uno dice, la consecuencia es que uno estaría preocupado de qué? Seguir endeudados, seguir como adentro de la máquina,
sin poder pensar también en, bueno, la reflexión de la vida, digamos, qué estoy haciendo, qué voy a dejar, cómo funciona. Y esto que dice Alejandro es un gran tema. En Santiago de Chile el promedio de viajes diarios es de 3 a 4 horas. Y hoy día, como aumentó la cantidad de autos, aumentaron 300.000 autos por año en los últimos 3 años, eh, hay 1 millón de autos más en la calle, los tacos aumentaron y es tal cual como dice, 4 horas arriba de la micro, de la locomoción. Bueno, entonces tenemos estas patologías, sobrecarga, personas que generan trabajolismo, problemas derivados de la cesantía o la jubilación y también situaciones de violencia en el trabajo, tanto de parte de los usuarios o patologías de acoso o mobbing, como se dice en inglés, o bullying también podríamos pensarlo. De hecho, hay lugares donde justamente una de las maneras de acosar, por ejemplo, a las mujeres, negar el derecho a la maternidad, ni siquiera el hecho de que, en tanto el tema del fuero, sino que se transmite la idea casi como que las mujeres que se les va a ocurrir ser mamá serían mal vistas. ¿Y saben qué hicieron el dato? Hicieron el cálculo de, a ver, ¿cuánto afecta la productividad, el tema de las mamás y de las mujeres? Resulta que es súper marginal el costo, es un costo mínimo. Porque además hay que pensar justamente en que la mujer después se reintegra, o sea, cuánta capacitación no se invirtió en un trabajador, en lo que sabe, en entender el funcionamiento, y sobre todo además en épocas digamos, de inestabilidad, lo que yo más necesito son trabajadores firmes, pues. Entonces, claro, no tiene ningún, más bien obedece a sesgos más bien machistas los niveles de acoso, y que ojo, los acosos también hacia la maternidad muchas veces en el mundo del trabajo son las otras mujeres las que acosan a la mujer que se pueda embarazar. Entre ellas mismas se produce un tema eh, digamos, de crítica, también eso se ha visto, pero claro, obedece a una política general de acosar el derecho perdón, de acosar el derecho a ser madre, por ejemplo. Y bueno, y otras cosas también que tienen que ver con la patología del trabajo son las patologías depresivas, o sea, los cambios de humor, esta sensación de no querer ir más. Entonces ahí tenemos desde intentos de suicidio o suicidios en los lugares de trabajo, eh, que muchas veces están antecedidos, muchas veces no por el acto mismo de un suicidio o intento, sino que, por ejemplo, la ocurrencia de accidentes, de descuidarse, de perder la concentración, porque la presión puede ser tal, entre la presión, la discriminación, el maltrato. Claro, acá Virginia dice, a mí me pasó, dice, me despidieron por denunciar a un compañero por discriminación de género. Claro, ahora, se supone que debiéramos hoy día más que nunca poder tener claro que hay derecho justamente por denunciar, porque uno dice yo que hay denuncia, pero ¿qué pasa con tengo que arriesgar mi trabajo? Y ahí es donde se produce el problema de que, bueno, aguantamos y aguantamos. De ahí es que muchas veces estas denuncias no pasen por una persona, sino que pasen por quien representa, quien tiene las condiciones para poder denunciar con más seguridad el trabajo, es decir, quienes cuentan con fuero. De ahí también, a propósito de la pregunta, ¿cómo apoyamos? Bueno, estas son las formas de apoyo, de plantear cuáles son las maneras de, digamos, las maneras eh, entre, digamos, poder tomar las denuncias, poder representar las denuncias, poder asesorar esas denuncias para que la persona no se vea expuesta de la manera individual y protegerla, digamos, de estas situaciones, porque esas son situaciones que dañan la salud. Claro, Mané, tal cual, hacer pataleta, aunque sea, pero las ganas, no hay ganas, sí, no se hace placentero, sí, y claro, hay que aguantar, y eso es el problema, hace mal solo aguantar. Dijimos que el trabajo se sufre, siempre por definición el trabajo se sufre. El problema es que si no puedo hacer que eso valga la pena, transformarlo en placer, por las consecuencias, por todo lo que implica el trabajar, claro, genera que uno, desde no querer levantarse, pero también a veces hay gente que yo conozco, personas que se le han levantado y al poner el pie en el suelo se guinzan. Porque justamente una manera que el cuerpo tiene de frenar el sufrimiento y el malestar que implica ir a trabajar. O producen, digamos, abusos de sustancias, ¿sí? En ese sentido. Aquí Víctor dice, claro, o sea, por supuesto que cuando el tema de los sueldos siempre va a la baja con las nuevas generaciones, porque como aumenta la oferta, los sueldos van a la baja, y claro, se ganaba más, me imagino que usted, en retrospectiva, yo le traía ahí el caso de que hoy día tuvieron que volver a subir los sueldos en esta área porque no había a quien quisiera trabajar, pero sí.
Muy bien. La sociedad apunta al libro Un Mundo Feliz, dice Alejandro. Sí, pues el punto es que el ser humano no... La felicidad tampoco es como la felicidad por la felicidad, digamos. Hay que tener derecho a estar enojado, a vivir ciertas situaciones, a estar triste, a poder reflexionar. Hay que tener... yo aquí no quiero decir que hay emociones buenas y emociones malas. Todas las emociones nos dicen cosas, digamos. Tenemos que ponernos tristes para pensar, para detenernos. La tristeza es la única emoción que nos frena, ¿sí? Porque nos hace pensar y dice, pero ¿por qué estoy pensando en esto? Y de ahí, bueno, la rabia también y la felicidad también nos afectan. Eh, sí, pues, lo que usted dice, lo más deprimente, es que justamente, Mané, lo más deprimente que a uno no le crean es porque a uno no le reconocen lo que uno está sufriendo. Entonces uno se siente mal, sí, pues, eso genera depresión. Pensémoslo así, ¿qué cambió hoy día? Se introducieron técnicas nuevas hoy día en el mundo del trabajo. Evaluación individual del desempeño, la cuestión de la calidad total, toda esta cosa media japonesa de estar como produciendo como sobre stock, perdón, sin stock, sino me refiero sobre demanda, eh, y la subcontratación en cascada, los trabajadores independientes. Eso generó hoy día que aumentó la presión por producir, destruyó los lazos de confianza, la lealtad y la solidaridad, y generó aislamiento, deslealtad, individualismo y soledad. Y eso tiene efectos. Por eso es que también tenemos los indicadores disparados de nuestros problemas de salud mental. ¿Sí? Y bueno, la salida será ver cómo reconstruimos entonces los lazos de confianza, solidaridad y lealtad. ¿Sí? No es fácil. ¿Cuál es el misterio según esta laminita que tenemos acá? El misterio del trabajo, de cómo uno se enferma o se vitaliza, crece por el trabajo. En todo trabajo hay alguien que le dice, esto es lo que hay que hacer. Eso se llama trabajo prescrito. Pero todos sabemos que hay un trabajo real, que es más allá del trabajo prescrito. El trabajo real es todo lo que hay que hacer, que uno sabe que hay que hacer, porque la experiencia uno le va diciendo que hay una solución no funciona, hay que buscar otra. Que el usar una herramienta no funciona, habrá que usar otra. Que hay que cambiar una lógica. Todas las personas ponemos en juego en nuestro trabajo nuestra inteligencia. Y claro, genera un conflicto, como el que trae el compañero que decía, a ver, los carros están malos, eso puede causar un accidente, no cumplen su función, tienen que llegar clientes, busca una alternativa, a alguien no le gustó porque no está prescrito. Bueno, eso es en el trabajo, siempre en todo trabajo hay un choque, este choque que aparece aquí en el cuadro, entre lo que dice el papel y lo que realmente uno tiene que hacer. Y eso genera conflicto y bueno, y puede generar sufrimiento, porque uno, primero, desde que las cosas no resultan, o que no se puede hacer bien el propio trabajo. Entonces, cuando uno sufre porque no se puede hacer bien el propio trabajo, se han cortado los lazos colectivos, esta flechita que dice arriba, estrategias colectivas y estrategias individuales, es decir, que son la manera en que cada quien se las arregla para manejar la experiencia del sufrimiento y encontrar soluciones, porque toda persona quiere hacer bien su trabajo. Si no puede ocurrir eso, justamente lo que pasa es que si se sufre todo el rato, se genera la patología, la enfermedad. Pero cuando logramos resolver, hacer bien nuestra tarea, eso nos genera inteligencia, crecimiento subjetivo, orgullo y vitalidad. Sí, el problema es que hay que entender este problema, digamos, de cómo está funcionando el mundo del trabajo. Y esto es algo que está muy estudiado respecto de que eh, no se puede justamente hoy día hacer solo el trabajo siguiendo órdenes. ¿Sí? Hay como siempre ganas de innovar, de proponer una mejor manera, de hacer las cosas de mejor forma. Acá nos dicen en el chat, Mauricio, la empresa usualmente una persona sí, pues con más de 50 años son un cacho, porque tiene conciencia de derechos, sí, y no son manejables, por eso contratan a gente más joven, bajan sueldos, se pasan allá, se entregan otro tipo de compensaciones, pero sin darse cuenta que son menos productivos por pasar pendientes de las redes sociales que sus puestos de trabajo, no respetan ni valoran, sí. Claro, hay un cambio. Ahora, también hay un problema con los trabajadores más jóvenes que también muchas veces no es que tanto defiendan sus derechos, sino que se niegan a hacer sus propios, a hacer el trabajo. Y como bien dice, genera una menor productividad porque es como que hago lo justo nomás, yo no voy a hacer más. Tampoco voy a pelear por mis derechos, pero tampoco voy a hacer mucho más, hago justo. Entonces, porque muchas veces todos sabemos todos que estamos en esta conversación, hemos trabajado, siempre uno tiene que hacer más
de lo que se dice que hay que hacer. Porque así el trabajo, es por eso se habla del trabajo vivo, porque en el trabajo uno también se transforma. Eh, y en el trabajo, por eso uno cuando trabaja pone en juego sus defensas. ¿Cuáles son las defensas? Una manera en que nuestro inconsciente modifica la percepción. No hace frío, no duele. Hay que, por ejemplo, esto que dicen ustedes traían de las condiciones del encierro. Ya, pero trato de pensar, de buscar una manera en que no sentir el encierro, no sentir el frío, ¿sí? Buscar una manera de soportar. Y por otro lado, sí también están las estrategias colectivas, es decir, los trabajadores en su conjunto se ponen de acuerdo explícita o implícitamente para poder manejar esto y evitar que se conviertan en enfermedades. Algunos dicen, bueno, pero ¿cómo podría ser eso? No sé, porque la gente cuando sale y se hace una pausa y se toman un café o fuman un cigarro, es una manera de... Porque además pasa esto de que toda la gente después de la pega y dice, oye, vamos a conversar una cosa, cualquier cosa, echar la talla, pero después siempre se termina conversando al trabajo. Y saben que eso está bien. De hecho, eso está bien que uno necesita conversar de la pega para poder no volverse loco, ¿sí? Y claro, por eso es que también las empresas que entienden esto fomentan los espacios para que las personas puedan cuidar y cuidarse, tener espacios comunes para no enfermarse, porque entienden que, pero cuando no se entiende, muchas veces hoy día las lógicas atacan estas defensas que tenemos nosotros, así como tenemos defensa en el sistema inmune, para las bacterias, nosotros tenemos defensas para no volvernos locos con la presión, con las preocupaciones, con la vida. Y bueno, y para eso es que hay que cooperar. Ahora, con el trabajo en general uno siempre trabaja con otros y cooperar es complicado, porque hay que identificar objetivos comunes, colaborar y generar confianza, resolver problemas en equipo, pero eso es súper complicado porque cada persona tiene una idea de ser la pega, un estilo, un orden, una forma de... Entonces, hay que buscar cómo cooperar. Y la cooperación solo es posible si las personas entran en un conflicto para cooperar, ¿sí? Para ponerse de acuerdo, para construir normas. Porque se hacen dos cosas en el trabajo. Uno construye normas, una cosa es lo que a uno le dice el jefe o el papel lo que hay que hacer, y otra cosa es la forma en que el grupo dice, esto hagámoslo de esta manera. Y para eso también hay que generar confianza. Es decir, la posibilidad de entender el origen de las normas. De ahí viene un poquito la idea de pagar el piso. Las pagas de piso son maneras de poder entrar en confianza, de saber quién eres, de saber también cómo manejas la presión. Por eso las pagas de piso a veces están asociadas como con el alcohol. Y generar la idea de generar lazos de confianza, saber cómo es el otro, para poder, y a su vez uno tiene que pagar el piso en el sentido de estar, para poder conocer el mundo de las normas que tiene el trabajo, de las maneras en que se hacen las cosas. Bueno, por otro lado también hay un tema que es el reconocimiento. El reconocimiento que tiene que ver con dos cosas, digamos. Cuando uno dice, oiga, hay dos cosas que son centrales en el reconocimiento, el juicio de utilidad y el juicio de belleza. ¿Qué es el juicio de utilidad? Básicamente cuando la jefatura o el dueño de la empresa o los usuarios, la sociedad, a uno le agradecen por lo que hace, ¿sí? Se reconoce que lo que uno hizo es un aporte. Y uno le pagan su sueldo, ok, muchas gracias, todo bien. Pero hay otro juicio que es relevante, que es el de calidad o de belleza, que solo los colegas pueden decir que lo que hiciste está bueno. Otro par se reconoce y te dice, oye, qué bueno lo que hiciste aquí, mira cómo, pensémoslo, miren, por ejemplo, un ejemplo clásico. Yo necesito una mesa. Mando a hacer la mesa, le pago al carpintero, me hace la mesa, ahí está, muchas gracias, oye, está bonita, me gustó el color, está firme. Buena, gracias. Me dice, perfecto. Pero si llega otro carpintero y le dice, oye, ¿y cómo hiciste ese corte? Oye, te quedó buena la forma de las patas. ¿Y cómo enganchaste ahí los tarugos? Oye, está bueno eso. Eso se escucha distinto. Cuando las dos cosas se mezclan, cuando los jefes tratan bien, la sociedad uno lo reconoce. Y ojo, que la sociedad uno no lo reconoce con aplauso. Lo reconoce cuando las leyes se cumplen, cuando las cosas funcionan. Y además los colegas, hay espacios para poder compartir sobre lo que uno hace bien. Claro, eso genera reconocimiento y engrandecimiento. Y eso es una de las cosas que hoy día las personas también echan más de menos en el trabajo. Sentirse reconocida. Y reconocida también, como ahí decía Mané más atrás, respecto a que a uno le crean. Porque que a uno le crean eso da cuenta de respeto, da cuenta de lo que uno está viviendo. Muy bien. ¿Y cómo pensamos entonces esto? Miren este triangulito. Básicamente, las personas tenemos un trabajo, están los otros y está uno y su sufrimiento.
Cuando uno es que se vuelve loco, cuando uno ya no, la locura clásica, para poder pensar esto, es cuando uno no puede como entrar en el mundo. ¿Sí? Ya un problema ya como por decirlo así de alienación mental, que la persona se encierra y ya no entiende nada. ¿Sí? No sabe lo que pasa afuera, no tiene contacto con lo otro. Esa es la lógica de la locura clásica. Pero en el trabajo ocurre que cuando uno corta, aquí esta flechita nos muestra cuando uno solo tiene que puro trabajar sin reconocimiento. Entonces ahí uno siente desde efectos depresivos, uno duda de la realidad, uno duda lo que veíamos en el caso del experimento de la ratita, de la ratita que duda de lo que está haciendo, pierde su confianza. En el fondo, si usted se deprime desde que le bajan las defensas, pierde el apetito, genera problemas de sueño, de repente estalla le sale alguna rabia, porque el reconocimiento es súper importante para sentir que este triangulito que usted ve en la pantalla, cuando este triangulito funciona, hace que el sufrimiento valga la pena. Cuando no hay reconocimiento, el sufrimiento, eh, digamos, genera estos conflictos. Entonces, porque además, como decíamos, se cortan los lazos de solidaridad, de confianza, de trabajo con otros. Muy bien, muy bien. Perdón, espérame, se me salí. Perdón, ahí sí que se me salió. Ay. Muy bien, ideas finales, algunas pequeñas ideas ya finales para poder pensar qué hacer. Y ahí seguimos conversando. Quien trabaja transforma su sufrimiento en crecimiento. Es una idea interesante. ¿Sí? Cuando no puede, la soledad, el trabajo es una manera de ligarnos finalmente con la sociedad en un hacer. Y además poder sobrevivir, digamos. La identidad es lo que uno es, lo que uno dice que es lo que justamente es lo que nos sostiene nuestra salud mental. Cuando uno puede decir, bueno, ya esto lo aguanto, me pongo a tal fecha, logro esto, eh, tomo decisiones de quién soy, eso es el sostén de identidad. Pero cuando el trabajo afecta lo que yo valgo para mí, mi identidad, eso genera una crisis que se afecta en nuestra salud mental. Como veíamos también hace un rato, la infancia y la adolescencia, la identidad está inconclusa, incompleta e inestable, pero cuando uno trabaja, logra, y bueno, y las preocupaciones de esa época son el amor, me quieren mis papás o no, o yo le gusto a alguien, me gusta a alguien, pero en el trabajo es una oportunidad de sellar la identidad, lo que yo soy. De hecho, eh, uno dice yo soy, ahí sí, nos está poniendo en pantalla completa, uno dice lo que yo soy, y por otro lado constituye una segunda oportunidad después del amor, como decíamos, de amor y trabajo en la vida, de sudor, digamos, y ternura es la vida, trabajar y amar, eh, uno adquiere mayor resistencia, el trabajo nos permite generar mayor resistencia para los eventos de la vida, para soportar los dolores, para soportar las pérdidas. Ahora, ¿cómo cuidarnos? Que esto es como lo último. Por un lado hay que distinguir dos frentes. Uno, el del empleo, cuidar los puestos de trabajo y las demandas salariales, pero también lo que hoy día quise traer a propósito de la organización del trabajo. Porque por más que hayan, digamos, que haya un salario y que hayan beneficios, que bonos, que prestaciones, las personas, el trabajador lo que más digamos, le resiente, además de sentirse contento, es sentir que puede hacer bien su trabajo, el que sea. Y hay 6 ideas que tomo del autor que tienen que ver con cómo se hace un buen trabajo o cómo lograr poder generar un trabajo que permita generar una salud mental, estar felices, digamos, y tener una vida que valga la pena vivir. Alto nivel de influencia, es decir, que yo pueda tomar decisiones, que yo pueda opinar. Hoy día las personas, de hecho, por eso estamos también en el momento histórico en el que estamos, respecto de yo quiero participar y no que me pregunten nomás, yo quiero opinar, poder influir sobre las decisiones. Las empresas que lo ven, claro, además las empresas que entienden esto, incorporan la inteligencia de los trabajadores en las modificaciones del trabajo y generan más productividad. O sea, si esto hay que entenderlo como un ganar-ganar. Y eso es lo primero, hay que reconocer que hay inteligencia en los trabajadores y buscar la manera, y buscar justamente el derecho a influir en cómo hacer mejor el trabajo. Nivel de sentido, sentir que lo que uno está haciendo, eh, vale la pena, justamente, esto de que uno pueda entender el valor de lo que está haciendo. Alta predictibilidad, que uno pueda entender las consecuencias de lo que está haciendo. Es decir, lo que estamos haciendo en el trabajo, se puede entender que, ok, desde que el mercado se comprime, está bajando, ¿qué vamos a hacer? Cuando las empresas logran entender que hay un plan para poder y orientar a los trabajadores, generan mayor control nuevamente.
Tomando la pregunta aquí de Eric, el apoyo social, el apoyo de otros. Eso es lo primero, el apoyo social de los pares, pero también el apoyo social tiene que ver con buscar, digamos, y eso es lo importante también cuando uno piensa en hoy día en los sindicatos, la información, las asesorías legales, eh, también las asesorías que permiten aprender a mejorar las estrategias de negociación, el poder aprender a entender el problema. Esta misma charla, por ejemplo, parte de esta formación tiene que ver con poder que ustedes puedan contar con herramientas para pensar el problema. Entonces, digámoslo así, las leyes van a cambian cuando hay presión, digamos, pero también las leyes cambian cuando uno dice esto es lo que queremos que cambie, que se modifique, como decían hace un rato, la definición, que se actualice la ley de enfermedades profesionales, que los riesgos psicosociales, que es parte de los temas directos de salud mental, lo que veíamos, ¿no es cierto?, del tema de la jefatura, la falta de claridad de rol, la sobrecarga, los fenómenos de acoso, poner un alto, es decir, queremos una ley de acoso que reconozca estas medidas, que proteja a quien hace la denuncia, que hayan protocolos de violencia en el trabajo para poder desde enfrentar la violencia de, entre pares o al interior de la jefatura, el acoso o usuario. Eso es lo primero, o sea, perdón, eso es lo que hay que hacer para poder cambiar las leyes. Pero lo primero aquí es reconocer que hay un problema que no es de la persona, no es que se afloja o que no se la puede, es que hay una organización del trabajo que no es la adecuada. Por eso eso es lo primero, poder poner la pelota al piso, poder decir las cosas como son. Y por otro lado, recompensas adecuadas y exigencias adecuadas para poder manejar los temas de sobrecarga y de reconocimiento, que muchas veces la recompensa adecuada no tiene que ver solamente con el salario, sino que muchas veces tiene que ver con las condiciones en las cuales yo trabajo, y eso implica también una lectura del problema. No sé si ustedes se enteraron, pero hace un par de años, antes del tema de la pandemia, en Alemania ocurrió, lo pueden googlear, la huelga de los metales. ¿Cuál es la huelga de los metales en Alemania? Bueno, en Alemania ustedes saben, se fabrican autos. La huelga de los metales tiene que ver con la industria automotriz. Y allá la industria automotriz votaron una huelga, y dentro de las medidas que ellos planteaban, era que los trabajadores que tuvieran hijos en edad escolar y o cuidar a sus propios padres, ya ancianos, o que tuvieran algún tipo de enfermedad, iban a trabajar menos horas, pero ganando lo mismo que el resto. Esa fue una de sus demandas de la huelga en Alemania, que la ganaron. Pero ahí hubo algo de solidaridad, entender que porque cuando empezamos con la cuestión de la competencia, pero ¿por qué él va a trabajar menos si iba a ganar lo mismo? Si no entendemos que esa persona está haciendo además labores de cuidado, que está cuidando, digamos, de partida, que está cuidando a, a sus propios hijos o a sus propios padres o a un ser querido que requiere apoyo y además trabaja, eso incluso redunda en una lectura general del problema, porque abarata costos de salud pública, abarata costos, bueno, cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, a propósito de los problemas de delincuencia, porque a pesar de todo, Chile sigue siendo un país seguro, ¿no?, cuando uno lo compara a la estadística mundial. Pero recordemos que acá la mitad de los chicos de quienes están detenidos, Chile además es el tercer país con más presos por habitante, el tercer país con más presos por habitante, a propósito de que uno dice, no, nadie está preso, no, tercer país con presos con habitantes. La mitad vivió en el Sename, la mitad no pasó de cuarto básico, la mitad creció solo, abandonado. Entonces también uno entiende que cuando la perspectiva de cuidarse también implica cuidar poder conciliar roles, poder conciliar esas prácticas, pero es una discusión que tienen que darse a la organización de los trabajadores. ¿Cómo también reconocemos y demandas que impliquen reconocer el trabajo de cuidado, reconocer las tareas que también están asociadas al género? O sea, que uno perfectamente pueda ir a reunión de apoderados o ir a una situación a las actividades del colegio sin que eso implique descuento o que tengo que recuperar la hora en otro día. Alguien por ahí podrá decir, pero es que entonces la gente se va a poner a tener hijos para trabajar menos. Chuta, yo veo difícil que alguien pueda creer que tener hijos no es un trabajo menor, digamos, ¿sí? Aquí se trata de reconocer aquello. Eso es una línea, ¿sí? Y bueno, también está en todo esto poder entrar a pensar factores ambientales, que son los temas que veíamos en salud mental. Digamos, no entiendo su pregunta, Gustavo, escríbamela de nuevo, porque no sé qué me dice a nivel mundial. ¿Cómo cuidarnos?
por eso mismo, acá hay que ver los temas de evaluación de riesgo. Aquí la estrategia es que la ley hay que hacerla funcionar dentro de lo que está. Hoy día está el tema también de los riesgos psicosociales y la evaluación de riesgos generales, donde hay que intervenir y buscar desde identificar factores ambientales, de comunicación, la formación también de los trabajadores, porque esto de que hoy día, claro, llega otro y es que además uno tiene que hacer su pega y enseñarle a otro. Eso es sobrecarga, ¿sí? Temas de participación, temas de liderazgo en el trabajo, los temas de carga mental, la claridad del rol. A propósito de que me preguntaba la polifuncionalidad, eso genera mucho desgaste e indefinición. Eso de que en buen chileno, la polifuncionalidad es como que en buen chileno, como decía mi papá, hay que estar como para la batalla y el combo, digamos que estar para todas. Eh, hay que estar para todas y eso, claro, implica definir tareas. Y eso implica poner en juego la inteligencia de los trabajadores y pensar los trabajos, digamos, el problema en términos colectivos. Manejar el tema del tiempo de trabajo, pedir intervenciones específicas, apoyo específico. Y sí, sí, Gustavo, a nivel mundial, Chile es el tercer país con más presos por habitante. País chiquitito, tenemos lleno de presos. Lo que no habla bien de que no hemos hecho las cosas, digamos, como corresponde. Muy bien, y para terminar, en todo trabajo hay sufrimiento. Sí, el sufrimiento es inevitable. Cuando uno ama también sufre, digamos, de amor. Pero la gracia es que sí vale la pena, si podemos transformar eso en placer, si podemos tomarlo eso en placer en el sentido de crecer, desde la calidad de lo que uno bien hace, sentir orgullo, ¿sí? El sufrimiento es el principio de la inteligencia en el trabajo. Porque yo digo, esto me cuesta, no sé cómo hacerlo, encuentro una solución. Y si soy más inteligente, mi identidad se engrandece. Eh, y eso permite la genialidad de la inteligencia, encontrar nuevas soluciones. El sufrimiento se experimenta en el cuerpo, por eso también nos enfermamos y hay las cuestiones las enfermedades de tipo musculoesquelético dan cuenta de aquello. Y si a eso le agregamos que con las dificultades para dormir o para trabajar estimulantes, nuestros consumos de cafeína en estas energéticas, porque para soportar la presión, claro, para rendir, si no es porque la gente no lo entienda, no es de gusto. Claro, son formas de sufrimiento y ahí es donde también uno tiene que abrir el paraguas pensando en condiciones ambientales de salud que generen hábitos porque todos ganan, pues menos licencia, menos daño de salud también directa, mejora la productividad si uno lo piensa así. La felicidad o no depende solo de uno mismo, depende de la relación con los otros. Entonces, por eso la importancia también del apoyo que permite hacer que el sufrimiento valga. Y bueno, y por otro lado, el trabajo aquí, nos permite en el fondo aprender el mundo, ¿sí? Y uno a través del trabajo, elaborando el trabajo e incluso soñando. Cuando uno sueña con el trabajo, ojo, al contrario de lo que uno cree que es como, hoy si yo sueño con el trabajo lo estoy pasando mal, todo lo contrario. Soñar con el trabajo significa que usted tiene recursos, todavía tiene salud. De hecho, ya soñar, pero la gente ya no está soñando. Bueno, ahora en la pandemia volvieron a soñar, pero el tema es, el trabajo de soñar también es parte del trabajo y da cuenta de su compromiso, ¿sí? De que a usted le importa, de que el trabajo no es una cosa como que suntuaria, ¿sí? Y bueno, por eso en el fondo hay dos formas de acrecentar la identidad, lo que uno es. En el campo social por el trabajo y bueno, y en el campo amoroso el amor, ¿sí? Por eso la salud mental es la segunda oportunidad para que los que no tienen tan buena suerte en el amor no se vuelvan locos. Sí, por eso es tan importante el tema, digamos. Muy bien. Comentarios, preguntas hasta acá. Con ellas son las 1:10. Estamos en la hora. Sí, Gustavo, por supuesto, ese material lo compartí con Sebastián y va a estar todo eso y por supuesto abierto a cualquier pregunta. Yo también tengo ahí en mi trabajo justamente información y cosas que puedan ser de aporte. El material tengo programado el mail. A la 1:30 va a llegar a sus correos. Qué mejor. Buenísimo. Gracias, Sebastián. Muy bien, comentarios de lo que hemos hablado hoy día, preguntas, sensaciones, desacuerdos también. Pueden hacerlo por chat o por, digamos, o por, acá había... Ana por ahí parece que tiene el micrófono abierto. ¿La escuchamos? Ana Drogueta.
Gracias, Aló, don Alejandro. Aló, aló, sí. buenas tardes. Bueno, la verdad que pienso que como dirigente no hay mucho lo que podemos hacer nosotros frente a los temas psicológicos. Si no se cambian en este sentido el apoyo de red social, como dice usted, de la ADP o de la Dirección del Trabajo, que puedan cambiar las leyes de alguna forma, eh, yo creo que este sistema va a seguir continuando de la precarización laboral, de la doctrina esta de tener este modelo que tenemos de economía, que los contratos multifuncionales. Sí. Mientras no se cambie eso, yo creo que es imposible que el trabajador pueda mejorar. Más con la situación de país que vivimos, tanto políticamente como escenario político que actualmente nos tienen todos los políticos, ¿cierto?, sometidos a sus cambios. Entonces, Sí. me voy con un cierto sesgo de amargura respecto de las posibilidades y las proyecciones que nosotros como dirigentes podemos hacer, exceptuando la parte de que podría ser como una ayuda social, que nosotros podamos canalizar a la gente para poder ayudar a, en Eso voy. cierto modo, a un problema menos para ellos. Eso está como al alcance de nosotros, pero lo otro pienso que es muy difícil llegar a un Mire, cambio, a un mire, cambio concreto. pero Ana, yo entiendo, mire, pero ahí como para reordenar la idea, ya el apoyo del dirigente, reconociendo que lo que le pasa a un trabajador no es su culpa, ya eso es un apoyo psicológico. Claro, por supuesto, el dirigente no tiene que ser el psicólogo de los trabajadores, pero el dirigente sí es el que tiene que poder orientar en por dónde uno puede encontrar apoyos, representar esos problemas y generar una cooperación mutua. Y en ese sentido, bueno, lo que yo les contaba recién de la huelga en Alemania, esa huelga se pararon una semana, pero pararon todas las empresas de construcción de autos de Alemania en una semana. Fue así después de Año Nuevo, pum. ¿Sí? O sea, se puede, las leyes no van a cambiar solas, nunca han cambiado solas. ¿Sí? Y en ese sentido hay que poner presión, no hay otra. Claro, lo que pasa es que igual como usted abordó el tema, hay mucho individualismo hoy día por parte de los trabajadores. Sí, Entonces cuesta mucho al dirigente llegar a lograr este equipo de trabajo. Oye, trabajemos todos juntos, rememos para el mismo lado, mira, tal día hacemos tal cosa. No existe la voluntad de todos. Son hay que avanzar siempre en eso. unos pocos. Y ahí yo creo que hay que empezar a trabajar como dirigentes para poder Sí, organizar ese movimiento, si es que se llega a lograr, porque eso está a nivel de todo, pero tanto de mire, federaciones, confederaciones, sindicatos, etcétera. sí, es que ahí es donde justamente yo creo que hay que atender a las preocupaciones hoy día básicas, digamos, en la sociedad. Por un lado está, o sea, la plata para comer. La comida hoy día es un tema que es complejo. Y ahí yo creo que hay una acción que pueden los sindicatos en alianza con otros, buscando formar redes para poder empezar a hacer esto que no inventar la rueda, comprar todos juntos. Ahí uno dice, ay, si soy parte del sindicato puedo comprar en este puedo participar, por supuesto. Esas cosas permitirían, pueden generar lazos, porque no es fácil, Ana, por supuesto. Gracias por tu comentario y pucha, yo quisiera que tu amargura podamos superarla porque se puede, sí se puede. Hay que generar más unión en esto. Solo no va a pasar. Gracias, Jody, por tu comentario. Gracias también. Raúl dice, es un tema que vengo tocando hace un par de años, sí, pero está ahí donde el tema de la legislación está bueno para poder entrarle, digamos, ya no es una cosa, una ocurrencia. ¿Y sabes lo bonito que ha pasado? Que hoy día los trabajadores, a diferencia de hace 15, 20 años atrás, no ven esto como una cosa que le pasa a los débiles. Esto nos pasa a todos, nos está afectando nuestra calidad de vida, nos está afectando en nuestra salud mental, nos está afectando en nuestros lazos amorosos y bueno, y por otro lado también ver que hay quienes hoy día se supone que debiéramos contar con un mejor escenario para poder poner en juego demandas que permitan reconocer la importancia de la salud y que además pasa esto, de que si los trabajadores están en unas buenas condiciones, en sus buenas condiciones de salud, pueden trabajar mejor. ¿Sí? Si eso es un hecho, digamos, se disminuye las posibilidades de accidentes, es más barato, pero claro, hay que convencer. Pero para eso primero empezar a reconocer el problema y espero que la clase haya aportado a poder pensar en este tipo de situaciones, en el complejo mundo de la salud mental.